En el corazón de un bosque denso, donde los árboles parecían susurrar secretos y la luz del sol apenas tocaba el suelo, se erguía la mansión vieja de roble. Sus paredes de piedra, cubiertas de musgo y grietas, exhalaban un aire de abandono, pero había algo vivo dentro de ella, una luz roja, pulsante, que brillaba en una ventana en el último piso. Los habitantes del pueblo cercano evitaban el lugar, contando historias de desapariciones y sonidos que resonaban en las noches sin luna. Decían que la mansión estaba maldita y que quien entraba nunca salía. Sin embargo, alguien vivía allí: Isabel, la guardiana. Isabel era una mujer de poco más de 30 años, con ojos cansados que parecían cargar el peso de vidas que no eran suyas. Había llegado a la mansión 5 años antes, atraída por una carta anónima que prometía respuestas sobre la muerte de su hermana, Laura, desaparecida tras explorar el lugar. Isabel no sabía quién envió la carta, pero al llegar, encontró la mansión vacía, salvo por un candelabro de hierro en el ático, con una vela que nunca se apagaba, emitiendo un brillo rojo que parecía vivo. Algo en ella la obligó a quedarse, como si la luz la hubiera elegido. Isabel pasaba sus días cuidando de la mansión, limpiando los pasillos polvorientos y reparando ventanas rotas. Pero su verdadera tarea era vigilar la vela. No entendía por qué, pero sentía que si la luz se apagaba, algo terrible ocurriría. Por la noche, los sonidos comenzaban: golpes en las paredes, risas apagadas y pasos que resonaban sin origen. Isabel intentaba ignorarlos, pero el brillo rojo parecía intensificar los ruidos, como si la vela estuviera viva, alimentándose de su presencia. En una noche de invierno, cuando una tormenta hizo gemir a los árboles como almas torturadas, los sonidos cambiaron. En lugar de golpes, Isabel escuchó un llanto bajo, como el de un niño, proveniente del ático. Con el corazón acelerado, subió las escaleras crujientes, sosteniendo una linterna que temblaba en sus manos. Al llegar, encontró el candelabro en el centro del cuarto, la vela pulsando más fuerte, casi cegadora. Pero había algo nuevo: marcas de manos ensangrentadas en la pared, formando un círculo alrededor de la vela. Isabel intentó racionalizar, pero el llanto se transformó en un susurro que parecía venir de dentro de su propia mente. «Eres la guardiana», decía la voz, fría y antigua. «La luz debe arder». Retrocedió, pero la puerta del ático se cerró sola, atrapándola dentro. El aire se volvió pesado y la temperatura cayó. En el rincón del cuarto, una sombra comenzó a tomar forma. Una figura encapuchada, sin rostro, con ojos que brillaban como brasas. Isabel gritó, pero la sombra solo rió, un sonido que hizo temblar sus huesos. Desesperada, Isabel comenzó a buscar respuestas. Encontró, escondido bajo las tablas del suelo, un libro antiguo, encuadernado en cuero negro. Sus páginas, escritas en una lengua que apenas comprendía, hablaban de un ritual realizado en la mansión siglos antes. Un culto había invocado a una entidad demoníaca, sellándola en la vela para mantenerla prisionera. La luz roja era el corazón de la criatura, y los guardianes eran elegidos para alimentarla con su miedo, su cordura, su vida. El último guardián, una mujer llamada Clara, escribió una nota final: «No apagues la luz, no muere, toma». Las noches siguientes fueron un tormento. La figura encapuchada aparecía en todos los rincones de la mansión, a veces como una sombra, a veces como una copia distorsionada de Laura, la hermana de Isabel. Susurraba promesas de libertad si Isabel mantenía la vela encendida, pero también amenazas
si intentaba huir. Los objetos se movían solos. Las puertas se abrían y cerraban. Y el llanto regresaba, ahora mezclado con gritos que resonaban como recuerdos de otros guardianes. Isabel comenzó a perder la noción del tiempo, su mente fragmentada por el miedo y el agotamiento. Una noche, incapaz de soportarlo más, Isabel decidió destruir la vela. Tomó un hacha y subió al ático, donde la luz roja parecía arder con furia. La figura encapuchada apareció, más grande y sólida, bloqueando su camino. «No puedes», rugió la voz, ahora un coro de decenas de voces. Isabel, temblando, cerró los ojos y blandió el hacha contra el candelabro. El impacto hizo que la vela cayera, y la luz se apagó. Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, la mansión entera tembló, como si algo inmenso hubiera despertado. La figura encapuchada se deshizo en humo, pero el suelo se agrietó, y un rugido gutural resonó desde las profundidades. Isabel corrió, bajando las escaleras mientras las paredes se derrumbaban. Escapó de la mansión segundos antes de que colapsara en una nube de polvo y oscuridad. En el bosque, bajo la lluvia, Isabel miró hacia atrás y vio en medio de los escombros un brillo rojo pulsante, como si la vela aún estuviera allí. Isabel regresó al pueblo, pero nunca habló de lo que vivió. Se mudó lejos, intentando olvidar, pero en noches de tormenta sentía el peso de ojos invisibles observándola. Los habitantes dicen que, en las ruinas de la mansión vieja de roble, una luz roja aún brilla, esperando por un nuevo guardián. Y en los sueños de Isabel, la voz susurra: «La luz eterna nunca se apaga».